La Antártida. Terra Australis Incógnita. La Tierra del Sur inexplorada. El lugar más extremo y frío de la Tierra. El único continente que no ha sido colonizado por los humanos. No hay ciudades ruidosas, ni bosques verdes, ni ríos profundos. Solo hay enormes cumbres heladas e interminables llanuras cubiertas de nieve rodeadas de gigantescos glaciares. Aquí mandan el frío polar y los vientos huracanados. El tiempo también pasa aquí de una manera única, cubriendo el horizonte con el crepúsculo de la noche polar durante largas semanas. Una capa de hielo de cientos de metros de espesor protege el suelo exánime de la luz del sol. ¿Quién sabe qué secretos se ocultan en sus heladas profundidades? ¿Hay quizás grandes yacimientos minerales escondidos aquí? ¿O los secretos del origen de las primeras civilizaciones? O tal vez la Antártida fuera la mitológica Atlántida desaparecida hace tanto tiempo. Por alguna razón, desde el principio de los tiempos, los antiguos astrónomos y científicos dibujaron el místico continente del sur en sus mapas, el fin de la Tierra. Pasó el tiempo y finalmente los humanos cruzaron miles de kilómetros de las aguas del sur y se adentraron en esta tierra helada. Hoy seguiremos los pasos de los primeros exploradores de la Antártida y conoceremos la increíble historia de la búsqueda de la tierra desconocida del sur. Y cómo la exploración de este continente influyó en la ciencia moderna. Intentaremos responder a la pregunta de si la Antártida es el nuevo Edén o la nueva amenaza global para toda la humanidad. La Antártida. El viaje al fin de la Tierra. Nuestro viaje a la Antártida comienza en la costa de un pequeño archipiélago situado en el sur del continente sudamericano. En 1520, durante su viaje alrededor del mundo, Fernando de Magallanes fue arrastrado accidentalmente por las tormentas hasta el paso que conecta el Atlántico con el Océano Pacífico. Más tarde, este paso, que separa la costa de América del Sur de la tierra desconocida que se extiende más al sur, recibiría el nombre de Estrecho de Magallanes. Magallanes pensó que esto era el continente del sur dibujado en todos los mapas antiguos. El lugar fue bautizado como Tierra del Fuego, ya que los aborígenes encendían todas las noches grandes hogueras en sus orillas.
Tiempo después, se descubriría que la Tierra del Fuego no era un continente, sino un archipiélago. Pero durante mucho tiempo se creyó que era la parte norte del continente del sur, ya que entonces resultaba imposible conocer el tamaño real de la Tierra. Incluso hoy, la región sureste de Tierra del Fuego pertenece a la Antártida, aunque legalmente este sea territorio argentino. Otras de sus islas pertenecen a Chile. Parecida a la Patagonia, la región más meridional de Sudamérica, la Tierra del Fuego está formada por llanuras flanqueadas al oeste y al sur por la cordillera de los Andes. Sus paisajes son espectaculares. Este es el Parque Nacional de Tierra del Fuego, en la parte argentina del archipiélago. Es el parque nacional más austral de nuestro planeta. En el parque nacional crecen los bosques magallánicos, que cubren toda su superficie. Aquí se encuentran los ejemplos más característicos de la flora sudamericana. El árbol más abundante es el Nothofagus o haya del sur. Los bosques cubren las llanuras hasta las estribaciones montañosas. Allí se transforman paulatinamente en bosques tortuosos como resultado de los fuertes vientos y el frío extremo. Cuanto más altas son las montañas, más pobre es su fauna. Los bosques son reemplazados por la vegetación de baja montaña y poco después las plantas desaparecen por completo. Las cumbres de las montañas están cubiertas de glaciares helados. En las llanuras todo es muy diferente. Hay lugares donde el suelo está cubierto por una alfombra de fecundas bayas de espino, frambuesas y coníferas de ciprés. En el Parque Nacional hay varios lagos, como los de Roca y Fagnano. Casi toda la fauna de Tierra del Fuego vive cerca de estos lagos. El animal más común en el sur del continente es el guanaco, un mamífero de la familia de la llama y de los camélidos. Pero estos animales están desapareciendo rápidamente. Los guanacos son cazados por su valiosa piel, lana y carne. El ave voladora más grande del hemisferio occidental, el cóndor andino, también vive en Tierra del Fuego. Al igual que sus parientes mitológicos, los grifos, los cóndores se alimentan de carroña. Las antiguas tribus indias consideraban a esta ave sagrada. Los cóndores no solo son custodios de la naturaleza, manteniendo la tierra limpia de la carne en descomposición, sino que también simbolizan la salud. En la actualidad, varios países sudamericanos usan el cóndor en sus símbolos estatales. En el extremo sur, el Parque Nacional de Tierra del Fuego limita con el mar y el estrecho de Beagle. Cuanto más nos acercamos al sur, más fuerte es la influencia del clima antártico. Aquí nos encontramos con la primera ave del continente sur, el pingüino rey. Normalmente vive en colonias sobre bloques de hielo o en playas.
Cuanto más avanzamos hacia el sur, más frecuentes son los glaciares. Algunos son muros de hielo infranqueables. Advierten a los viajeros de que cuanto más lejos se aventuren, antes llegarán a la tierra del frío extremo. A pesar del hecho de que la tierra descubierta por Magallanes no tenía nada en común con el continente del sur, puso en marcha una cadena de acontecimientos que conducirían a una época de grandes descubrimientos. Gracias a la Tierra del Fuego, la siguiente generación de exploradores pudo acercarse aún más al descubrimiento de la Antártida. Nadie sabía durante cuánto tiempo la Tierra del Fuego seguiría considerándose parte del continente sur, pero una tormenta en particular cambiaría eso para siempre. A finales del siglo XVI, en su pugna por el dominio marítimo, Gran Bretaña legalizó la piratería. La corona británica permitió a los corsarios saquear los barcos comerciales de otros países. En una de sus temerarias incursiones cerca del estrecho de Magallanes, Sir Francis Drake, un famoso bucanero, se vio sorprendido por una fuerte tormenta que arrastró su barco hacia el sur. Allí Drake descubrió que la Tierra del Fuego no era un continente, sino un archipiélago formado por numerosas islas. Ese descubrimiento animó al navegante holandés Willem Schouten a rodear la Tierra del Fuego desde el sur. Schouten quería estudiar la ruta del Pacífico a través del Océano Atlántico por el estrecho de Magallanes para evitar las aduanas de las Indias Orientales. Como resultado, se demostró que el mito de que la Tierra del Fuego formaba parte del norte del continente inexplorado era falso. El estrecho del sur llevaría el nombre de Drake y su punto más meridional recibiría el nombre de Cabo de Hornos, como la ciudad natal de Schouten. Las noticias sobre una nueva ruta para evitar las restricciones de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales se extendieron rápidamente por todo el mundo y animaron a cientos de navegantes de todo el globo a organizar nuevas expediciones. Pero todos ignoraban el terrible destino que les aguardaba a causa de su codicia. Incluso los marineros más curtidos, que habían sobrevivido a muchas tormentas en su carrera en el mar, estaban espantados por la severidad del clima en el estrecho de Drake. La causa es la corriente circumpolar antártica que atraviesa el estrecho. Debido a los impetuosos vientos del oeste, aquí se originan constantemente las tormentas y los huracanes más fuertes. Las olas de 15 metros y los vientos intensos, con velocidades superiores a los 30 metros por segundo, son habituales en el estrecho de Drake. Y lo que parecen ser pequeños fragmentos de glaciares pueden ser en realidad enormes bloques de hielo sumergidos bajo el agua. Para los marineros, atravesar el estrecho de Drake es como coronar la cumbre del monte Everest de la navegación. Y la famosa frase rodear al Cabo de Hornos tiene un significado muy especial. Cuanto más cerca de la costa pasaban los barcos durante las tormentas, menos posibilidades tenían. Esas frágiles embarcaciones eran zarandeadas por el mar como si fueran pequeñas cajas de fósforos y se estrellaban contra los acantilados de piedra de las islas próximas al Cabo de Hornos. Su única posibilidad para sobrevivir
era navegar lo más lejos posible de la costa para atravesar las violentas tormentas. Por entonces, los barcos estaban siempre a merced de los vientos y no podían zafarse de las fuertes corrientes, por lo que quedaban atrapados por ese clima extremo sin apenas posibilidad de escapar. Estas aguas se convirtieron en el cementerio de más de 1000 barcos. Según las estadísticas oficiales, más de 10.000 hombres murieron aquí. Pero en los pocos días en los que las tormentas se desvanecen y el cielo se aclara, el paisaje es algo único y maravilloso. Su belleza es especial. Es al mismo tiempo amenazadora y dramática, pero también amable y fascinante. A pesar de los peligros, algunos consiguieron atravesar el estrecho de Drake. Uno de esos afortunados contó que a lo lejos, hacia el sur, sobre el horizonte, era posible atisbar una costa abrupta rodeada de glaciares infranqueables. Gracias al descubrimiento de este estrecho, los navegantes pudieron adentrarse aún más en las profundidades de las aguas del sur. La gran mayoría solo encontraría aguas heladas y glaciares impenetrables, pero en ocasiones llegaron a tierras inexploradas. Prácticamente todos los exploradores que llegaron a una isla o archipiélago desconocidos del sur creyeron que habían hecho el gran descubrimiento. Pero rápidamente sufrían la decepción de saber que esos nuevos descubrimientos no tenían nada en común con el continente del sur. Muchas islas y archipiélagos situados al sur del Cabo de Hornos y del Cabo de Buena Esperanza fueron considerados erróneamente la Antártida. En un primer momento se creyó que Nueva Guinea, Nueva Zelanda, las islas de Tasmania y Bouvet eran el continente del sur. Cuando se descubrió Australia, todos pensaron que el enigma del continente del sur había quedado resuelto, hasta el momento en el que se descubrió la nueva Tierra del Sur. Aunque la búsqueda del continente nunca se detuvo y constantemente se descubrían nuevas islas, hubo algunos avistamientos de la costa del sur cubierta de glaciares. A medida que pasaba el tiempo, la posibilidad de que existiera un continente inexplorado parecía desvanecerse en el mito, y se llegó a pensar que solo era una leyenda. El hombre que confirmó que el mito de hecho era realidad fue el navegante inglés James Cook. A finales del siglo XVIII, el gobierno británico, con la excusa de una expedición científica astronómica, envió a Cook a buscar el continente del sur. Cook daría después la vuelta al mundo siguiendo el paralelo 50. Sus naves cruzaron el círculo polar, pero no encontraron nada aparte de islas distantes y le resultó imposible acercarse más debido al escudo antártico. Hoy cuesta imaginarlo, pero hace apenas unos cientos de años había tantos glaciares alrededor de la Antártida que durante el invierno prácticamente todo el estrecho de Drake estaba cubierto de hielo, convirtiéndose en un obstáculo infranqueable para la exploración del continente del sur. A principios del siglo XIX no había nadie que pensara que el continente del sur no existía, pero aún quedaban algunos entusiastas que creían que era posible explorarlo. Y finalmente, a comienzos de 1820, la expedición rusa de Fabián Bellinghausen y Mijaíl Lazarev logró atravesar la intransitable plataforma de hielo y llegar a la costa del verdadero continente del sur. En ese momento se escribió una nueva página de la historia de la humanidad.
Muchos hombres habían buscado el continente del sur durante varios siglos. Muchos exploradores y navegantes pensaron que esta tierra legendaria se convertiría en fuente de sus riquezas, su dorado de metales y piedras preciosas. Todos esperaban utilizar el territorio y los recursos del continente para fundar nuevas colonias y aumentar su patrimonio. Pero cuando los primeros exploradores llegaron a esta tierra, todas las ilusiones y esperanzas de un nuevo mundo se desvanecieron por completo debido al espeso e impenetrable hielo que cubría la tierra helada. No había nada, salvo interminables llanuras cubiertas de nieve y cumbres blanquecinas elevándose en el cielo. El continente descubierto recibió el nombre de la Antártida, que significa la zona polar sur del globo. El continente del sur. Más de 14 millones de metros cuadrados de tierras heladas, extremas y sin vida, situado justo en el centro del círculo polar. Una décima parte de la Antártida está cubierta por una corona o escudo de hielo. Esa capa cubre prácticamente toda la superficie del continente y rodea su costa con enormes plataformas de hielos flotantes que se adentran muchos kilómetros en las profundidades del océano circundante. Durante el invierno, la plataforma marina de hielo de la Antártida llega a alcanzar los 18 millones de kilómetros cuadrados. El peso total de todo el hielo de la Antártida es tan inmenso que el continente se hunde aproximadamente medio kilómetro bajo su presión. En algunos lugares, la profundidad de la capa de hielo supera los 4.500 metros. Debido a esa enorme cubierta de hielo y a la cordillera transatlántica, se cree que la Antártida es el continente más alto del mundo. La altura media del continente supera los 2.000 metros. Cuando nos aproximamos al continente, se ven los picos rocosos gigantes en la orilla alzándose en el cielo. Al pie de estos espectaculares acantilados, el barco explorador parece un juguete diminuto. En algunos lugares, principalmente en el oeste, el escudo de hielo no llega a cubrir todo el suelo y se ven espacios abiertos. Son los llamados valles secos. Los investigadores geológicos actuales han estudiado en detalle esos espacios bajo el hielo del continente antártico. Los científicos han descubierto que las placas tectónicas en el subsuelo de la Antártida tienen una estructura similar a las de la India, Brasil, África y Australia. Hace mucho tiempo, la Antártida era la región del sur del supercontinente de Gondwana, del que empezó a separarse hace unos 150 millones de años. El continente antártico adoptó su forma actual hace unos 70 millones de años. De acuerdo a los restos fósiles, los científicos creen que en algún momento en esta tierra vivieron reptiles amantes del calor y que aquí crecían frondosos helechos, pero ahora el clima antártico es demasiado extremo. En invierno, cuando el continente se sumerge en una profunda noche polar que dura hasta 6 meses, la temperatura media oscila entre los 60 y los 30 grados bajo cero. El verano es un poco más cálido, entre 55 grados bajo cero.
Otras de las características singulares de las condiciones climáticas extremas de la Antártida son sus vientos fuertes y gélidos que descienden desde las montañas arrastrando consigo enormes masas de hielo en polvo. Es muy difícil adaptarse a estas condiciones. Esa es la razón por lo que solo es posible encontrar la flora y la fauna de la Antártida en sus costas. Los animales terrestres están representados por el pingüino emperador antártico y el pingüino Adelia. Viven en grandes grupos, principalmente cerca de la costa o en las islas. Lejos de la orilla, en la zona de los glaciares, viven las focas de Ross y de Weddell, las focas leopardo y los elefantes marinos. El mundo marino antártico está habitado por marsopas y ballenas jorobadas, orcas, delfines, varias especies de calamares, muchos peces y el krill marino. Las aves son muy escasas aquí, pero en ocasiones llegan invitados accidentales como los petreles y las gaviotas skua. Hoy, la Antártida es el único continente de nuestro planeta que el hombre no ha sido capaz de habitar. Sus condiciones climáticas extremas no permiten albergar ninguna esperanza de sobrevivir en el continente sin ayuda del exterior. Después de que se descubriera la Antártida, una oleada de exploradores y entusiastas de la aventura procedentes de todo el mundo llegó al continente. Con los visitantes bípedos llegados del norte. Estas aves aborígenes del mundo del hielo eterno no temen a los humanos y viven felices muy cerca de las estaciones de investigación. Los humanos y las aves viven aquí en absoluta paz y armonía. Esta idílica proximidad del hombre y de la naturaleza crea la impresión de que aquí, en los límites de la Tierra, entre las nieves eternas, los glaciares y los hielos perennes, existe un lugar único en nuestro planeta en el que reina una paz y una armonía total. Pero desgraciadamente no es verdad. Está en nuestra naturaleza. Allá donde llega el hombre, la Tierra y sus habitantes pagan un precio muy elevado. Las primeras víctimas cuando los humanos llegaron para explorar el continente fueron los animales, principalmente las ballenas y las focas. Pero muy pronto los hombres empezaron a matarse entre ellos. Es como si la humanidad estuviera siempre enzarzada en guerras y destruyéndose entre sí por la conquista de nuevos territorios. El deseo de expandir sus fronteras y de apoderarse de nuevos recursos convirtió a la Antártida en un peón para muchos países. No podían abandonar esa tierra, aunque apenas tuviera ningún valor para ser habitada por el hombre. Tuvieron que pasar más de 80 años desde el momento en que se descubrió el continente para que el hombre comprendiera lo valiosa que era esta tierra fría e inerte. Pero esa toma de conciencia pronto daría lugar a diferentes reivindicaciones territoriales.
Gran Bretaña fue el primer país que anunció al mundo entero su reclamación territorial sobre el continente. En 1908 el Reino Unido se apoderó de varias islas del archipiélago de las Orcadas, Sandwich y Shetland, declarándolas propiedad del gobernador de las Islas Malvinas, que formaba parte del Imperio Británico. Durante los siguientes años, utilizaron las aguas de la Antártida Norte para reforzar su presencia en las aguas del sur para la caza de ballenas y como base marítima para su flota. Pocos años después, en plena Primera Guerra Mundial, se produjo la primera batalla entre las flotas alemana y británica cerca de las aguas de la Antártida. En un solo día, la batalla de las Malvinas enterró en estas gélidas aguas a más de 2000 soldados de ambos bandos. La batalla tuvo lugar al norte de sus aguas territoriales, pero fue un precedente y una inquietante señal para la sociedad mundial de naciones. Consciente de los riesgos, Gran Bretaña reforzó su presencia en la región, reclamando todos los territorios situados al sur de las Islas Malvinas, desde los 20 y 50 grados de longitud oeste hasta el Polo Sur. A Gran Bretaña le seguirían poco tiempo después Francia, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Argentina y Chile, que se repartieron el territorio antártico en sectores similares a los trozos de una tarta. En algunos momentos, varios países reclamaban la misma porción del territorio. La siguiente fase de enfrentamientos militares en la región empezaría durante la Segunda Guerra Mundial. La flota de Hitler empezó a usar activamente el estrecho de Drake. Poco después, Alemania anunció que parte de la Antártida, la llamada Nueva Suabia, pasaba a pertenecer a los dominios del Tercer Reich. Las tropas alemanas se apoderaron de varias bases balleneras noruegas en la región, que utilizaron como bases para su flota. Al acabar la guerra, Alemania renunció a todas sus reclamaciones. Tras los conflictos y los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad logró evitar los efectos catastróficos del conflicto mundial. Sin embargo, solo unos pocos años después, el mundo volvía a estar al borde de una nueva guerra, esta vez nuclear. Durante el reparto de las zonas territoriales, la Unión Soviética y Estados Unidos empezaron a mostrar su interés científico y militar por la Antártida. No obstante, ni Estados Unidos ni la URSS presentaron ninguna reclamación territorial formal sobre el continente. La comunidad mundial decidió que la única solución posible civilizada era que la Antártida siguiera siendo un territorio neutral. En 1961 entró en vigor el Tratado Internacional sobre la Antártida, en el que se definía el estatus del continente y se prohibía utilizarlo con fines militares y políticos. Se había resuelto el principal problema. La Antártida se convirtió en un territorio neutral y libre de armas. Su territorio solo podría utilizarse con fines pacíficos y científicos. Hoy, más de 60 países exploran la Antártida y llevan a cabo estudios científicos durante todo el año. La información que obtienen nos ayudan a formarnos una imagen más precisa del mundo, y algunos de esos resultados podrían ser de vital importancia para el hombre. Estas estaciones producen cada año cientos de informes sísmicos, meteorológicos y geológicos que ayudan a conocer mejor muchos fenómenos naturales y a predecir algunas catástrofes globales. La mayoría de las estaciones están situadas en la costa, pero también hay algunas en el interior del continente. En una de ellas se registró la temperatura más baja en la Tierra desde que hay registros históricos. La temperatura cayó por debajo de los 89 grados bajo cero. Incluso en el centro del Polo Sur hay estaciones de investigación. La expedición de Noruega llegó al punto más meridional del planeta en 1911. En el verano, la costa de la Antártida se convierte en un lugar atractivo para los turistas. A menudo se ven yates y barcos en sus aguas costeras.
Hoy viven aquí cerca de 5.000 personas durante el verano y 1 millar durante el invierno. Casi todas ellas trabajan en docenas de estaciones de investigación científica de todo el mundo. Todas las estaciones reciben suministros del exterior, por mar o por aire. En el continente hay varios puertos y aeropuertos para abastecer a las estaciones de investigación. Una de esas instalaciones de vital importancia es el puerto de Lockroy. Antaño fue una base militar británica de gran importancia estratégica. Hoy es un puerto normal y corriente, que se usa para abastecer a las estaciones científicas de alimentos y materiales. En el interior del puerto hay una pequeña estación meteorológica y un museo de la Antártida que cuenta la historia del continente y la forma en que vivieron los primeros exploradores y científicos que trabajaron en el territorio antártico. Pero el principal punto de interés del puerto de Lockroy es su oficina de correos. Esta oficina presta servicio a varios sectores controlados por diferentes países. Esos sectores ya existían antes del Tratado Antártico como resultado de las primeras reclamaciones sobre el continente. Mensualmente llegan al continente miles de cartas y paquetes desde diferentes rincones del mundo. La Antártida tiene incluso su propio dominio de Internet y su propio prefijo telefónico. Esos son algunos de los pocos atributos del mundo moderno en este continente. Pero considerando las tendencias mundiales actuales, las 10 estaciones polares y su dominio de Internet no serán las únicas señales de la presencia humana en la Antártida. La Antártida es un lugar maravilloso que demuestra una vez más lo hermoso y diverso que es nuestro planeta. La Antártida nos permite comprender mejor la belleza y el poder de la naturaleza. Los blancos bloques de hielo del tamaño de rascacielos y los diminutos pingüinos producen una extraña sensación y contraste. Una paz y una armonía increíbles impregnan este lugar, aplacando la idea del frío eterno y los vientos huracanados. Visitar este continente es un regalo. ¿Pero deberíamos abrir la puerta a esta tierra helada a todo el mundo? Después de todo, sabemos muy bien lo que le pasaría a este continente singular si se llenara de gente. ¿Será un recordatorio de lo que perdemos destruyendo el ecosistema terrestre? ¿Nos ayudará a concienciarnos sobre la belleza de nuestro mundo y a que las personas sean más responsables? ¿O perderá la Antártida su encanto original mientras se llena de multitud de turistas? ¿Conservará la humanidad la inmaculada belleza de la frontera de hielo o la destruirá a cambio de beneficios? Ignoramos las respuestas a estas preguntas y será muy complicado encontrar una solución.
Probablemente todos nosotros tendremos que decidir si queremos vivir en lugares en los que las frondosas copas de los árboles dejaron paso a las pantallas de colores y al asfalto gris. O tal vez solo tengamos que cambiar un poco nuestra actitud ante el mundo y cuidar de la naturaleza que ha cuidado de nosotros durante decenas de miles de años. Muchos dicen que deberíamos abandonar nuestro planeta original y volcarnos en la exploración espacial. Pero ¿podrá la humanidad encontrar la felicidad en otros planetas si fracasa en mantener el orden incluso en su propia casa? En los últimos años, la humanidad ha dado un gran paso hacia la reconciliación con la naturaleza. Cientos de organizaciones protegen especies de animales y de plantas en peligro de extinción. Miles de empresas han empezado a producir productos ecológicos. Millones de personas reciclan su basura. ¿Pero será suficiente para revertir los daños causados por el hombre a la naturaleza durante milenios? La respuesta es una incógnita para todos, pero también está al alcance de todos. El futuro de la especie humana estará marcado por lo que cada uno de nosotros esté dispuesto a hacer para salvar a todo el planeta. Tras muchos años de investigaciones, los científicos solo han podido estudiar una pequeña parte del continente. Pero los pocos hechos que conocemos hoy nos permiten pensar que en un futuro próximo, el destino de toda la humanidad dependerá de la Antártida. La industria mundial
se desarrolla un ritmo asombroso. Por primera vez en la historia, la humanidad tiene un problema creciente de superpoblación y una escasez creciente de agua y de otros recursos. Se dice que en el año 2025, aproximadamente 2/3 de la población mundial padecerán una importante escasez de agua. Nuestra falta de responsabilidad provoca efectos irreversibles en la naturaleza. Cada segundo, el calentamiento global sigue derritiendo los glaciares de la plataforma antártica. Los científicos dicen que en solo 100 años aparecerán en el continente los primeros árboles. Si la cubierta de hielo de la Antártida se funde, todos los océanos del mundo se elevarán más de 50 metros. Es difícil imaginar los efectos de semejante catástrofe. Quizás ya hemos dañado la naturaleza de manera irreversible y nada indica que vayamos a detenernos. La industria ballenera exterminó especies enteras de ballenas. Los glaciares se derriten, alterando la migración del krill, el elemento fundamental en la cadena trófica del continente. La falta de alimento obliga a los habitantes de la Antártida a migrar al norte. Solo unos pocos pingüinos consiguen llegar a la orilla, otros mueren bajo estas duras condiciones. El 70% de los pingüinos jóvenes mueren. Y 1/3 de las focas adultas están condenadas a una muerte por inanición. Recientemente, los científicos han descubierto que la Antártida es rica en recursos naturales. Estas riquezas podrían procurarnos los recursos que necesitamos y ayudarnos a resolver nuestro problema de superpoblación. La plataforma de hielo de la Antártida contiene el 60% del agua dulce del mundo y podría ayudarnos a abastecer a toda la población del planeta. Incluso más de 50 años después de que se firmara el Tratado de la Antártida, algunos países aún no han renunciado a sus reclamaciones. Los recursos de este continente podrían convertirse en la causa de otra guerra mundial. Vivimos en un tiempo extraño y lleno de paradojas. Hablamos mucho sobre inteligencia artificial, pero al mismo tiempo carecemos de la sabiduría suficiente para ponernos de acuerdo en nombre del bien común. Nuestras tecnologías están diseñadas para procurarnos más comodidades y una vida más fácil, pero el resultado es que destruyen nuestro planeta y llevan la muerte a sus habitantes naturales. Decimos que los humanos son el nivel más alto de la evolución, pero sin embargo, los resultados de nuestras acciones ayudan a destruir, no a crear. Tal vez, si nos fijáramos atentamente en la naturaleza y a los animales, que literalmente condenamos a muerte con muchas de nuestras acciones, veríamos que la verdadera sabiduría no está en el progreso tecnológico, sino en la capacidad de vivir en armonía con la naturaleza. Si no tomamos conciencia de esto ahora y si no actuamos rápidamente, la casa de nuestros nietos nunca será tan bella como lo es hoy. Y no tenemos otro lugar al que llamar hogar.